que se cache, qui me bloque la poitrine. Je ne peux pas respirer sans m'empêche de chanter. Muchos vendedores que van al usuario final cometen el error de hacerlo como si estuvieran vendiendo a una empresa y siguen un patrón racional. Es decir, les dicen, básicamente, atiéndame porque tengo algo muy interesante que informarle. Esto en una empresa funciona. Esto a un usuario final no funciona. La respuesta es siempre la misma, no me interesa y no tengo tiempo. Porque no tiene nada de emocionante lo que acaba de decir. ¿Tengo algo muy interesante que informarte? Eso no emociona, eso no provoca ninguna conexión emocional. Así que lo primero que tiene que hacer un vendedor es la conexión emocional con su cliente. Y el segundo gran factor que ahora analizaré en este vídeo es el dominio. Se establece siempre en la interacción entre un vendedor y un comprador un rol de líder-seguidor. Uno domina sobre el otro. Siempre. Para ir al tema os lo explicaré con una anécdota que yo viví con mi amigo el Pep. Un día acompañé a Pep y ocurrió lo siguiente. A mediodía concertamos una visita que tenía muy buen color. Muy buen color. En nuestra jerga significa que tiene muy buena pinta, porque eran una madre y dos hijas y nos recibieron muy bien, fueron muy receptivas a la idea de informarse de algo que pudiera ayudar a esas dos niñas que empezaban a tener problemas en los estudios, de una obra, algo, una solución al problema de los estudios. Y nos hablamos entre nosotros. Es muy buena. Y teníamos que ir por la tarde-noche, que es cuando llegaba el padre de trabajar. Entonces ocurrió que cuando llegamos, nos hicieron entrar, pero el padre, que lo encontramos ya en el comedor, estaba con los brazos cruzados y así. Todo el rato. Nos sentamos a la mesa y la madre y las hijas al revés. Todo lo contrario, súper receptivas y súper amables. Y el padre ni siquiera se sentó en la mesa todo el rato así. Y el Pep le dijo, pero siéntese. No, yo desde aquí. Yo pensé entre mí, esto no va bien. Esto no va nada bien, porque tiene que ser o todos o nadie, solo que hay un elemento distorsionador, la cosa no va bien. Y el Pep lo sabía. Pero da igual, el Pep continuó, ¿no? Y cuando llegó el momento en que él siempre hacía lo siguiente, después de esta primera fase en la que él planteaba el tema, antes de enseñar la obra, que es como le llamamos la enciclopedia, porque claro, los vendedores de enciclopedias nunca dicen la palabra enciclopedia. Entonces le llamábamos la obra. Pero claramente no engañábamos a nadie, eran libros, pero él siempre les decía, ¿queréis que os lo presente? Porque de esta forma, si el cliente decía que sí, la cosa iba muy bien. Si el cliente dudaba, decía que no, ¿para qué? Y se iba, y se iba. Era un éxito que él lo hacía. Bueno, éxito, los que me seguís ya sabéis lo que significa. La cosa va bien, sigo, la cosa no va bien, y la he luchado a tope, y no va bien, no va como yo quiero, salgo. Éxito. No pierdo más el tiempo. Esto él lo hacía de una manera natural. En ese momento yo pensé, coño, aquí es donde la cosa... Y efectivamente, la madre y las hijas dijeron que sí, y el padre dijo que no quería saber nada de esa obra. Entonces el Pep tuvo ese punto de genialidad que él tenía a veces, que le nacía de dentro. Va y le preguntó, como si la hubiera presentado, le pregunta al padre, ¿y por qué es que no le interesa? ¿Por la calidad o porque encuentra que el precio es demasiado alto? Claro, no habíamos dicho nada de precios ni de nada, ¿no? Entonces el padre se dio cuenta de la situación surrealista, ya que él estaba, de alguna forma, diciendo, no me interesa algo que no conozco, ¿no? Y Pep además le dijo, ¿por el precio quizás? ¿Es por el precio? Y eso nos pareció a todos surrealista, nos miramos entre sí, ¿pero qué precio? Y el padre también hizo una cara muy rara, indescriptible, un poco así desconcertado, y dijo, de repente, bueno, es igual, preséntalo.
Y entonces Pep se dispuso a presentarlo, pero la situación era tan surrealista y el padre hizo unos gestos tan graciosos, que el Pepe empezó a reírse, pero a reír de una manera compulsiva. Y entonces yo lo miraba y él me dijo, con gestos y como pudo, que continuara yo, que la presentara yo. Entonces yo cogí la carpeta y la abrí para presentarlo, pero el Pep no paraba, intentaba parar de reír, pero eso aún hacía más graciosa su risa. Al intentar sofocarla, era contagiosísima, y entonces empecé a reír yo, no lo pude evitar, empecé a reír, y tan punto empecé a reír yo, las niñas empezaron a reír como locas, y luego ya la madre, y ahí estábamos, todos sentados en la mesa, partiéndonos el culo de risa, y el padre ahí, así. Pero de repente el padre también se contagió, y empezó a reír. Y claro, cuando nosotros ya empezábamos a calmarlos, al ver que el padre ya empezaba a reír también él, volvimos a... Y aquello era una catarsis de risas, yo creo que nos oían todos los vecinos del bloque. Al cabo de varios minutos, o horas, no me acuerdo, cuando ya nos pudimos calmar y mientras nos limpiábamos las lágrimas, y volvíamos a sentarnos, porque estábamos por el suelo retorciéndonos, ¿no?, con unos dolores abdominales brutales, pues bien... Cuando ya nos pudimos calmar, entonces el padre se sentó. Y todo cambió. Entonces el padre se relajó y empezó a participar. Y aquello fue coser y cantar. Sacamos la venta. Pero es un ejemplo clarísimo de cómo hay que hacer lo que sea, para que haya una conexión emocional. Si es un ataque de risa, hay que ir a degüello, has de darlo todo para conseguir tu primer objetivo, la conexión emocional con el cliente, si no es imposible venderle nada. Entonces, esa primera conexión emocional, aparte de romper el hielo, la frasecita y tal, se basa en decirle a las claras que lo quieres conocer. ¿Quién ha recibido, vosotros como clientes, habéis recibido alguna vez la llamada de un vendedor que os diga, el motivo de mi llamada es conocerle a usted? Nunca. Pues este es mi método. Porque ¿qué sentido tiene llamar a la gente si es para informarle, solo para informarle? Un día recibí una llamada, una que me quería vender seguros, creo recordar que era. Y yo siempre les doy cancha. Y entonces me dijo, tengo una información para darle. La forma incorrecta, como si yo fuera una empresa. Muy bien, yo le digo, a ver, ¿qué es? Y entonces empezó a darme la información. Y de repente le interrumpí y le dije, oye, perdona, Laura, un momento, pero ¿no te interesa saber nada de mí? ¿No te interesa conocerme? Se quedó totalmente desconcertada con la pregunta. Y me dicen, ¿perdón? ¿Cómo? Y yo dije, sí, ¿no te interesa conocerme a mí como cliente? Si soy soltero, casado, qué edad tengo, qué trabajo, lo que sea, para ofrecerme mejor tu producto, digo yo. Y ella, pues no sé. Y no fue capaz de hacerme ni una sola pregunta. No fue capaz. Fijaos, le enseñan simplemente a soltar la información. Eso estaba fuera de su guión que tienen ahí delante con el teléfono. Pues esta es la base de mi método, es conocer al cliente. Pero gracias a eso, tú le puedes decir al cliente con el corazón, que es muy importante que sea verdad, de corazón a corazón, decirle, yo te quiero conocer, confía en mí, tú tampoco me conoces, conozcámonos. Igual que si estuvieras ligando, o algo así. Es como una especie de seducción, ¿comprendéis? Pero gracias a eso, el segundo tema importantísimo, que es el dominio, estará de tu lado. Estará de tu lado y ahora os explicaré por qué. Porque normalmente cuando tú abordas a un cliente, él siempre va a querer una cosa, aunque hayas solventado el tema de no me interesa, no tengo tiempo, y el cliente diga está bien, el cliente siempre te va a decir ¿qué es lo que me quieres informar? Siempre te va a decir, pues infórmame, ¿de qué se trata? A lo que tú tienes que responder, siguiendo mi método, fíjate bien, ahora no, antes que quiero conocer, y luego ya te explicaré de qué se trata. Al hacerlo así,
también ejerces tu dominio. Fíjate que el cliente no quiere de verdad conocer lo que tú le quieres presentar, porque ya está interesado en ello. Lo quiere conocer para tener algo en lo que agarrarse para deshacerse de ti. Quiere aún deshacerse de ti, porque aún no se fía de ti. Por eso no se lo has de dar. Pero es que, aunque fuera algo interesante, no se lo has de dar por un motivo fundamental. Y es que tú tengas el control. Cuando el cliente te dice, a ver, infórmame, es lo mismo que si cogiera un aro y dijera, salta. Si tú saltas, él domina. Se establece un rol inmediato de dominio y seguidor. Y a partir de ahí has perdido todo el control. Y por lo tanto no puedes vender. Lo vas captando. Esto es importantísimo. Pero fíjate que con el método mío se hace desde el corazón, no desde el dominio. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que no tienen un gran carisma? Que cuando en las fiestas son los que están en medio y todos giran alrededor suyo y es el rey. ¿Qué pasa si tú no eres así? Porque el 1% de la gente es así. El 1%, quizá el 2%. ¿Y qué pasa con el 98% restante de la gente? ¿No se puede dedicar a vender? Yo soy de esa parte de la gente. Yo nunca. Ese era mi problema cuando empecé. ¿Cómo hacía yo el dominio si la gente tenía más fuerza de personalidad que yo? Entonces, inventé. Es la única manera. La única manera es cuando tú usas tu corazón. Entonces tu fuerza, que es la fuerza del amor, es imbatible. Él te dice, coge el aro, dime de qué se trata. Y tú no saltas, pero no es porque tú tengas más personalidad que él. Tú no saltas porque tú tienes otro principio fundamental, que es la columna absoluta por la cual vendes y por la cual estás frente a aquella persona, que es que te quiero conocer. Y no vas a salir de ahí. Porque, ¿qué te presento? ¿Cómo te presento? Lo que sea, así que no sé de qué manera, ni el qué. ¿Lo veis, no? Automáticamente, además, como le dices que te quiero conocer, y no hace falta que tengas una gran personalidad y un gran carisma. Simplemente que seas tú mismo, seas como seas. Esa otra persona lo entenderá, lo captará. Y te verá especial. ¿Por qué eres especial? Porque nadie va por ahí queriendo conocer a los demás. Todo el mundo va a su bola. A lo mejor estarás mostrando más interés tú en conocerle a él que su cónyuge o sus hijos. Mira lo que te digo. Le caerás de puta madre. Y además la gente, como ya dijo Dale Carnegie en su famoso libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, a la gente le encanta hablar de sí misma y a la gente le encanta que alguien se interese sinceramente por él. Y eso es oro. Y si tú haces esto, harás conexión emocional con todo el mundo y control de la situación también con todo el mundo, aunque no tengas el carisma de Brad Pitt o de quien sea. Por lo tanto, las dos cosas confluyen, van juntas. Es algo que es universal, es decir, que esto lo puede hacer cualquier persona, y por eso mi método funciona con cualquier persona. Y por eso está sobre todo dirigido a los que no venden, que les compran, que van recolectando caramelos de compradores, pero no son capaces de vender, que la venta vaya con ellos, que ellos provoquen la venta una y otra vez. Es porque no tienen dominio. Sobre todo dominio y tampoco conexión emocional. Y hablamos de la venta directa, ¿eh? Lo subrayo. Por lo tanto, en el abordaje se establece el 90% de las posibilidades de éxito de todo el proceso de venta, porque es en ese momento cuando se establece la conexión emocional y el control. Y la estrategia del éxito-exit es fundamental. Esto lo capté en PEP, pero es algo fundamental. Yo digamos que lo he mejorado, lo he llevado a otro nivel. Y hay dos momentos en los que esto ocurre. Uno, en el abordaje. Si logras el objetivo en ese momento, que es en lo único que te has de concentrar en ese momento,
en el objetivo de conexión emocional y control de la situación. ¿Lo has logrado? Sí. Continúo a la siguiente fase, que es la del conocimiento del cliente, fíjate. Claro, si el cliente ya ha conectado conmigo con el argumento quiero conocerte, acto seguido podrás hacer las preguntas que quieras, que él te las contestará, porque además ha conectado emocionalmente contigo y te las contestará todas. Pero si no habéis conectado emocionalmente y tampoco le has dicho que quieres conocerte porque te da corte decirlo y a lo mejor en realidad no quieres conocerle, sino solo venderle, cuando llega la fase que todas las técnicas de venta te dicen que hagas, de que hagas preguntas abiertas, cerradas, recontracerradas y semicerradas y abiertas, da igual si son abiertas o cerradas, no tendrás cómo hacerle preguntas. ¿Qué es mi interrogatorio? ¿Lo ves? No tendrá lógica que le haga preguntas a clientes sin conectar contigo, sin haber conectado contigo emocionalmente. ¿Cómo te va a responder preguntas de su intimidad o de su vida? Te dirá, ¿y a ti qué te importa? Por eso los vendedores que usan el desastroso método tradicional no hacen preguntas, van directamente a dar la información del producto, porque no se sienten cómodos haciendo preguntas. ¡Claro! En cambio, el que sigue mi método se siente comodísimo. Porque además es algo que es una condición sine qua non. Si no, no vas a presentar nada. Hasta que no conozcas al cliente. Y, claro está, la conversación la dominarás tú. Porque habrás establecido desde el principio el dominio. Y la conexión emocional será vital para que ese cliente te lo explique todo. Y al hacerlo además le caerás de puta madre porque ve que, hostia, es la única persona en los últimos 10 años que se está interesando sinceramente en ella. ¿Cómo te va a ver entonces después? ¿Como un vendedor? No, como un asesor profesional de la hostia. Porque cuando le presentes el producto y si lo encajes tan bien con él, ¿sabes qué pensará? Ver, este producto ha nacido para mí.